Las fiestas patrias hicieron subir fuertemente los precios de los alimentos y eso pasó inadvertido para el IPC de septiembre, que si bien se ubicó por debajo de lo esperado, registró una variación no menor de 0,5%. Bueno, y queremos analizar cuáles serán las repercusiones de este dato que entregó el INE, y para eso nos acompaña Eric Heindel, director del Instituto de Economía de la Universidad Gabriela Mistral. ¿Cómo está? Bien, pues encantado. Gracias por acompañarnos. Feliz. Bueno, hablábamos de la cifra del IPC, pero hay varios temas importantes en economía en este momento. Pero el IPC, ¿usted lo considera una buena noticia? Yo lo considero una buena cifra. Septiembre, si uno mira todos los años para atrás estacionalmente, es un mes en que el IPC se dispara, ¿no? O sea, eso lo tiene. Y de hecho en el mercado tenían pensado números más altos. Mucha gente pensaba que podía estar 0,7 o niveles, incluso hasta 0,9 llegué a escuchar por ahí. Sí. O sea, hay gente que estaba asustada respecto de que el IPC podía ser alto, especialmente después de que el dólar había subido tanto. Y esto podía traducirse en aumentos más fuertes de los productos importados y todo eso. Y entonces un 0,5 en el contexto de que es septiembre, es un buen número, y eso se reafirma cuando uno mira la inflación 12 meses. La inflación 12 meses, el mes pasado estábamos en 5% en 12 meses y ahora bajamos al 4,6%. O sea, hubo un quiebre, un punto de inflexión en la inflación anual. Eso es muy buena noticia. Ahí hay dos datos relevantes. Uno, que estacionalmente es muy buena la cifra, lo que usted señalaba, pero además que se quiebra esa tendencia preocupante al alza de la inflación. Pues en este momento parecía, si uno miraba los gráficos hasta el mes pasado, parecía como que el Banco Central había perdido el control de la inflación. Ese era el 5%, y resulta que si uno tomaba el IPC limpiándolo de petróleo y de los perecibles, el famoso IPCX está como en 5,7, entonces en el fondo, y si uno toma el deflactor del PIB y todo, estábamos cercano al 6, y si uno tomaba los alimentos era más de 7. Entonces, es un alivio importante. Exactamente. Ahora, considerando eso sí, que la regla es hasta el 4%, y estamos en 4,7, 4,6. Exactamente. Por lo tanto, claro, el Banco Central está excedido, y yo creo que claramente lo que corresponde es subir la tasa de interés. No hay otra posibilidad. ¿Tiene duda al respecto? Porque algunos sí han planteado la duda, esperando lo que pueda hacer Estados Unidos específicamente. También. Lo que pasa es que Estados Unidos, todos los números indican que Estados Unidos es una economía que se está recuperando muy bien, con muy buenos números, si bien tuvo un mal número del dato de empleo, y eso es lo que explica por qué postergaron el alza de tasa. Yo creo que más bien temprano que tarde, muy probablemente en la próxima reunión de Federal Reserve, el alza de tasa de Estados Unidos viene. O sea, ¿no tiene ninguna importancia que nos adelantemos? Al contrario, si nos adelantamos un poquitito, eso beneficia al dólar y tiene repercusiones por el lado de los productos importados. Si nos demoramos, en el fondo el alza de tasa de Estados Unidos va a forzar a que subamos la tasa, pero mientras se mantenga Estados Unidos, esos días que se mantenga alto Estados Unidos y Chile nos quedemos quietos, eso va a pegar un salto en el dólar muy fuerte. Ahora, ¿cómo se condice eso con lo que ha señalado el Fondo Monetario Internacional en cuanto a que la economía chilena todavía tiene margen para actuar? Tiene margen. Eso supone que se mantiene la tasa de interés de Estados Unidos en los niveles prácticamente cero, lo cual a mí me parece que ese margen no existe. Si uno mira los mercados, la evolución de las tasas de interés, incluso lo que ha pasado en Chile, en el dólar hoy día y los últimos días, el dólar ha estado bajando. Eso significa que el mercado financiero están apostando a que el Banco Central de Chile sube la tasa de interés. O sea, de otra manera no se explicaría esta reacción en el dólar. Entonces, en el fondo los mercados ya tienen internalizado una alza de tasa, y el problema es que si el Banco Central no sube la tasa, la inflación no converge, no es capaz de llegar al 3% en el horizonte meta. O sea, para ustedes es condición sine qua non. Sine qua non. Para llegar a ¿qué inflación? Para llevar a fin de año vamos a terminar probablemente sobre 4 de todas maneras. O sea, vamos a terminar, no sé, pues con 4,3 o 4,4, una cosa por el estilo, fácil. ¿Esas son sus proyecciones? Sí. O sea, en el fondo estamos fuera de la meta. Y lo peor es que si uno tratara de mantener la tasa en los niveles actuales, la inflación tampoco converge a 3 en los siguientes 12 meses. Entonces, en el fondo está fuera de rango. Ahora, en el minuto que Estados Unidos empieza a subir la tasa, ahí sí que la cosa se le descuadra completamente al Banco Central. Bueno, mejor que se adelante.
Bueno, y a propósito del Fondo Monetario Internacional, las proyecciones que hace, rebajando las proyecciones de crecimiento para el país también. Así es. Y la reunión que tuvieron exministros de Hacienda señalando ayer que no llegábamos al 2% o difícilmente al 2%. Quiere decir que no llegamos al 2. Sí, me corrige el expresidente del Banco Central, no exministros de Hacienda. Expresidentes del Banco Central. Pero 3 expresidentes y todos bastante distinguidos, Sí. Economistas bastante respetados y de todos los signos, digamos, y todos están diciendo que ellos allá habrían subido la tasa hace rato, y dicen que no creen que o sea, al decir que ya habrían subido la tasa, quiere decir que el Banco Central no es capaz de converger a la inflación en los horizontes de política. Eso es lo que están diciendo en cuanto a señales políticas y el cómo puede andar nuestra economía de aquí en adelante, el propio Fondo Monetario Internacional, voy a pasar a los temas nacionales después, pero señala que Chile va a crecer menos que el mundo durante 7 años al menos. Entonces la pregunta es, ¿quién rompió el espejo acá? Porque parece una maldición, ¿no? Bueno, la verdad es que a la economía chilena, además de las reformas que frenaron la economía, que eso ya es algo internalizado, y que está el peligro de esta otra reforma que podría pegar un freno adicional, que ahí es re importante la reunión que pueden haber tenido la presidenta Bachelet con los empresarios. Hay un shock que le está pegando a la economía chilena que nos va a frenar la economía. Que es el shock de la caída del precio del cobre. O sea, el shock de la caída del precio del cobre nos va a frenar, en el fondo. Y eso está recién ocurriendo. Entonces, en el fondo, es muy difícil que la economía logre mantener el ritmo de 2% que ha mantenido en los últimos 12 meses. O sea, porque viene un shock negativo que nos va a llevar hasta 1 o 0. Claro, estos son indicadores, ¿cierto? Exactamente. Sobre los cuales hay que basarse. Pero también muchos indican a la confianza como un indicador también relevante. Muy importante. Y a propósito de eso, la reunión de la presidenta Bachelet, del gobierno en general con los empresarios, para tratar de acotar diferencias respecto al discurso, sobre todo, que se entrega desde el país y hacia afuera, también interiormente. Pero ese factor es muy poco relevante al lado de los otros que usted nombra. Es relevante también. ¿Por qué es relevante? Porque, sobre todo por la reforma laboral, que es la clave. El tema, hay un par de temas dentro de la reforma laboral, como el famoso reemplazo o no reemplazo en huelga, o permitir reemplazo con trabajadores internos, que en el fondo pueden tener implicancias serias sobre la inversión, y bueno, y lo que vota la inversión, vota el crecimiento, y también sobre el empleo. Entonces, en el fondo, el tema es de cómo salga al final la reforma laboral o esa negociación, es muy relevante. Bueno, y además de eso, en el fondo tenemos 2 shocks. Uno, shocks que es interno nuestro, que es la reforma que estamos haciendo, y otro shock que viene de afuera. Sobre el shock que viene de afuera no tenemos nada que hacer, es rezar para que el cobre no caiga, pero el shock interno sí hay posibilidad de maniobra, y ahí sí que es muy relevante la reunión de la presidenta con los empresarios de día en la mañana. Erich Heinkel, le quiero agradecer por esta conversación con nosotros, que esté muy bien. Encantado. Muchas gracias. Gracias. Y estamos terminando de esta forma Agenda Económica. Gracias por la compañía como siempre. Lo dejo invitado para que continúe con nosotros en CNN Chile.